Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar hoy un libro muy particular por algunas cosas sobre las que voy a hablar ahora en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y ya hace un tiempo, querido Jorge, que en nuestros despachos, en estas emisiones, tratamos el tema de los judíos en el Renacimiento, ¿no? Que es un tema tan interesante, digamos que no diría que novedoso, pero relativamente reciente, porque en general el foco se ha puesto en el medioevo, ¿no? Sobre todo cuando son temas de pensamiento y de filosofía. Y acá tenemos un volumen extraordinario, muy bello, que precisamente tiene un nombre muy explícito, que es El Renacimiento habla en judío. El libro se llama Il Rinascimento parla ebraico y otra nota distintiva de este libro, editado por Silvana Editoriale, es que se trata, digámoslo así, de un libro catálogo, un libro que surge de una exposición, de una muestra en el Museo de la Shoah, el Museo Judío de Ferrara, que está en Ferrara, Italia, y ha sido curado por dos grandes investigadores y profesores de temas vinculados al pensamiento judío. Una es Silvana Greco, ya hicimos una reseña de un hermoso libro de Silvana Greco, y otro es el profesor Giulio Bussi. Silvana Greco, la profesora Silvana Greco y el profesor Giulio Bussi, ambos profesores en la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Libre de Berlín, de temas vinculados al pensamiento judío, han curado este volumen. Otra cosa que es interesante para nuestros oyentes es que este volumen está en italiano, por supuesto, lo pueden conseguir en italiano. Ahora voy a decir algunas cosas del volumen. Eh, el libro está en italiano. Me estoy fijando, estoy buscando en el libro la fecha de edición del libro. Sí, la muestra en el Museo de Ferrara. El museo es en el MEIS, el Museo Judío y de la Shoah de Ferrara. Fue entre abril y septiembre del 2019. Esa es la fecha de la muestra que dio lugar a este libro, ¿no? Y la edición del libro, no la encuentro, pero debe ser cercana al 2019 también. Agregar también que el libro fue un emprendimiento muy importante. El libro está compuesto por varios ensayos, todos relacionados con el pensamiento judío en el Renacimiento italiano, y los ensayos reunidos están acá. Primero, el libro tiene un prólogo de dirigentes, digamos así, funcionarios, autoridades de la comunidad judía italiana como Darío Di Segni, ¿no? Pero luego los ensayos en sí son de los investigadores más importantes. Por ejemplo, hay un ensayo muy importante de justamente la profesora Silvana Greco sobre los judíos, artistas, pensadores, escritores en Ferrara. Recordemos los relatos de Bassani, el autor del Jardín de los Finzi Contini, y los relatos de Ferrara. Ferrara en Italia, en una ciudad italiana del norte, fue una ciudad eh, ejemplar en cuanto a su vida judía. Después hay un ensayo muy interesante sobre los judíos ya no en el norte, ya no en Ferrara, no en Verona, sino en Sicilia, sobre los justamente entre los siglos XIV y XVI, o sea, el Renacimiento,
escrito por la profesora Angela Scandaliato, Los hebreos sicilianos. Luego sí hay un ensayo muy interesante sobre el famoso gueto veneciano y sus egregios, sus eminentes personajes, escrito por Donatella Calabi. Luego un ensayo muy importante de Miriam Davide sobre los prestamistas judíos en la Italia del norte oriental en la época del Renacimiento. Luego, un gran estudioso, muy importante, italiano, que se ha especializado en el tema de la Genisá, de los manuscritos antiguos, que es Mauro Perani, que escribió, colabora acá con un ensayo sobre el manuscrito hebraico miniato en la Italia del Renacimiento. Luego, una autora que actualmente es profesora en Estados Unidos, nosotros hicimos una reseña sobre un libro de ella, Francesca Trivegliato, ya hicimos reseña de ella. Acá colabora con un artículo sobre los mercaderes hebreos en la Italia del Renacimiento. Otro autor que lo hemos transitado mucho, con el cual estamos familiarizados, que es el profesor Giuseppe Beltri, que hicimos muchas reseñas de libros de él, colabora y que es una autoridad, es profesor en la Universidad de Hamburgo de Pensamiento Judío, colabora con un trabajo sobre filosofía judía en el Renacimiento. Luego, otro gran profesor en la Universidad de Pensilvania, también hicimos reseña de libros de él, el profesor David Ruderman, con un trabajo sobre la identidad híbrida, con versos hebraístas en el Renacimiento. Luego hay toda una sección en este libro que agrego que es un libro como de lujo. Es un libro que, como es un libro que proviene de una muestra en un museo, tiene muchas ilustraciones, tiene un papel, lo que se llama papel ilustración. Es una edición muy cuidada, para atesorar. Luego hay toda una sección dedicada a las interacciones y los encuentros entre judíos y cristianos en el Renacimiento. Y ahí hay un trabajo muy bueno de Giacomo Todeschini sobre los banqueros judíos y la banca cristiana y todos los estereotipos antijudíos en el Renacimiento. Después hay un artículo de María Giuseppina Musarelli sobre predicadores y judíos en el Renacimiento. Luego hay un artículo de Salvatore Setis sobre Mantua o Mantova y la obra de arte La Madonna degli Ebrei, es decir, la Virgen de los judíos. Luego hay otra sección muy interesante eh, sobre arte renacentista y judíos, con un artículo de Andreina Contesa sobre justamente el arte judío en el Renacimiento. Eh, Luego hay un trabajo sobre la astrología en el Renacimiento y el judaísmo, en esa época la astrología con Pico de la Mirándola, sobre las Ilanot, eso lo escribe el profesor Chajes. Luego hay un trabajo de un gran estudioso italiano, un gran erudito, Saverio Campanini, sobre judíos y judaizantes cristianos en Italia en el Renacimiento. Luego hay un trabajo de Rafael Ebni sobre Pico de la Mirándola y la Cábala. Hay un trabajo sobre eh, las falsificaciones de obras de arte en esta época por Johanna Weinberg.
Luego hay un trabajo sobre la literatura de Ferrara en el Renacimiento y el judaísmo, el caso de Ariosto, el artista Ariosto, por Gianni Ventura. Luego hay un trabajo también muy importante sobre el pensamiento judío y el pensamiento cristiano en el Renacimiento desde un punto de vista filosófico de Guido Bartolucci. Y como les decía, hay un prólogo de Darío Di Segni, que es el presidente del Museo Nazionale del Hebraísmo Italiano y de la Shoah. Así que, Jorge, es un libro muy interesante de tener. Como dijimos, hay una edición en inglés y una edición en italiano al mismo tiempo, así que hay dos opciones. Y un libro al que le interese el arte, no solamente el pensamiento judío, sino el arte, el renacimiento o la conjunción de cómo el pensamiento judío estuvo en el arte, en el pensamiento religioso, en la cábala cristiana durante el Renacimiento. Recomendamos muchísimo este libro, curado por los profesores Silvana Greco y Giulio Bussi. Pues con esta recomendación nos despedimos por hoy. Hasta la próxima entrega del Anaquel. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a ti, querido Jorge.